En esta unidad pues nosotros hablaremos la segunda unidad de seguridad de granos y tubérculos. Hablaremos pues de los factores a considerar para disminuir el deterioro de los granos cereales y oleaginosas almacenados con alto contenido de humedad en bolsas plásticas, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos saber en el almacenamiento de los granos, pues, que nosotros debemos considerar, ¿sí? para mantener pues una humedad adecuada, ya que la humedad adecuada va a ayudar pues a controlar eh, a que este grano se pueda pues se pueda deteriorar, ¿no? Ya sea por los microorganismos como los mohos, hongos y levaduras, o también pues podría cambiar pues su actividad enzimática, es decir, pero haciendo de que se germine o pues haciendo a que se pueda fermentar, ¿no? Acá pues el almacenamiento de granos, dice, con alto contenido de humedad, es una práctica que año a año se viene utilizando más por diversas razones. Algunas son forma habitual, como la cosecha adelantada para liberar el lote anticipadamente y o disminuir las pérdidas de cosechas. Pero hay otras de que están no programadas y que responden pues a hechos fortuitos como lluvias excesivas durante el periodo de cosecha, inundaciones, faltas de caminos, y en ambos casos el problema que presenta es el mismo y se puede afrontar de dos tipos y de tecnologías eh, diferentes, ¿no? En otras palabras, el almacenamiento pues es muy importante, ya que nos va a ayudar a prevenir el contenido de humedad, de qué manera nosotros lo vamos a poder manejar, ya sea pues para que no exista la pérdida en la cosecha, ¿no? Es decir, cuando hay pues cuando hay lluvias excesivas, ¿no? Durante la cosecha, ¿no? Si hay inundaciones, la falta de caminos, entonces todos esos aspectos que por lo general se presentan, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, nosotros tenemos que organizarnos para poder hacer un buen almacenamiento y de tal manera que ese grano sea, pues, tengamos el control absoluto en lo que es el porcentaje de humedad. La primera es, pues, dice, es el almacenamiento de granos húmedos en silos de chapas, dice, ¿no? Nosotros sabemos que los silos son, pues, son almacenes diseñados para poder mantener, pues, al grano, ya sea, pues, de los insectos en general y también de la humedad, ¿no? Básicamente son esos dos aspectos, para lo cual es necesario que estos hilos estén adecuadamente provistos, dice, de aireación y de secado, pues, con el fin de manejar la temperatura y exceso de humedad de granos. ¿Eso qué quiere decir? Que un silo, ¿no? Debe tener pues un sistema de aireación o ventilación, y también debe tener un sistema de secado, ¿no? Este sistema de secado, ¿sí? Por lo general utilizan pues unos calefactores, o también utilizan unos calderos que van en la parte inferior pues del silo, ¿no? La cual va a ayudar, va a permitir a que a que nos a que esa humedad pues sea controlada, ¿no? Y disminuir la cantidad de actividad de agua libre, y va a permitir a que este grano pues tenga un porcentaje de humedad por debajo de los 16%. ¿Sí? También se puede enviar, dice, los granos a las plantas de acopio, ¿no? Las plantas de acopio son pues lugares donde pues se puede se puede expender los productos, ¿no? Se puede expender los granos. Y la segunda tecnología disponible es el embolsado de los granos, ¿no? Uno es el almacenamiento o el uso de silos, y el segundo es la utilización de los embolsados de granos, ¿sí? Para lo cual se debe pues tener en cuenta
que esta práctica no es aconsejada, dice, para almacenar los granos con alto contenido en humedad y presenta pues un cierto riesgo en que proporciona la cantidad de humedad que tienen los granos, pero a veces es la única alternativa que tenemos y debemos afrontar esta situación, para lo cual es necesario considerar ciertos factores para disminuir el riesgo de deterioro, ¿sí? Esta tecnología de embolsado dice, pues si nosotros tenemos un grano húmedo y lo vamos a guardar en estas bolsas, pues vamos a hacer el embolsado, es muy probable que estos granos, pues si tiene alta humedad, va a provocar pues un deterioro, ¿no? Como es decir, se va a enmohecer, ¿sí? Se va a deteriorar. Entonces, para hacer un embolsado hay que tomar pues los hay que tomar las medidas adecuadas para que se pueda hacer ese embolsado, ¿no? Es decir, si tiene que tener un contenido de humedad pues bajo, ¿no? Para evitar eso. Los factores a considerar son los siguientes, es decir, en un almacenado, ¿sí? Se tiene que considerar los siguientes factores, ¿no? La guía de almacenamiento de granos secos en bolsas plásticas, en la cual dice se muestran los riesgos según el contenido de humedad de los granos. Se puede, dice, definir el riesgo como la posibilidad que ocurra un hecho, dice. En este caso, ese hecho es el deterioro, es decir, la guía de almacenamiento de los granos secos en bolsas plásticas, ¿sí? Es decir, cuando se embolsa un producto seco, siempre hay que tener, dice, tenemos que considerar la humedad que sea adecuada, ¿no? Por debajo de los 16%, como puede ser 13, 12%, ¿no? Que son contenidos de humedades pues adecuados. Acá nosotros podemos ver el riesgo por humedad del grano, ¿no? Acá tenemos, pues dice, la soya, el maíz, el trigo, tiene hasta un 14%, el contenido medio sería de 14-16, si es alto, mayor a 16, pues la humedad va a ser mucho más alta y por tal razón va a ser una contaminación pues por microorganismos, ¿no? Pero cuando es bajo es mucho más adecuado poder controlar pues que el grano te aguante por un periodo más largo, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos, ¿sí? La confección o armado de bolsas, ¿sí? En este es el factor más importante de todos los nombrados, ¿no? Se deben extremar todos los recaudos para obtener buena bolsa bien llena, tratado de expulsar la mayor cantidad de aire posible de su interior, para lo cual se recomienda al inicio de la bolsa efectuar un perfecto sellado, ¿sí? Para evitar la entrada de aire, levantar la máquina embolsadora aproximadamente 30 centímetros de la superficie y suelo y luego efectuar un buen llenado estirando lo máximo de la bolsa para eliminar la mayor cantidad de aire, ¿sí? En lo que es hacer el embolsado adecuado, ¿sí? Dice que debemos eliminar la cantidad de aire, ¿sí? Para que ese producto o ese grano se mantenga pues en buenas condiciones. Dice acá los pasos: levantar la máquina embolsadora aproximadamente de 30 centímetros de la superficie, ¿no? Y luego efectuar un buen llenado estirando al máximo posible la bolsa, ¿no? Para eliminar la cantidad de aire, ¿sí? Ya que el aire puede ayudar pues a la proliferación de microorganismos como los mohos, hongos, ¿no? Y obviamente de repente también podría afectar pues en lo que es la parte de humedad, ¿sí? Luego tenemos la temperatura ambiente en el momento del embolsado. Este es el luego del anterior uno de los factores más importantes, es decir, el embolsado y también el control de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura ambiente, mayor es el riesgo de deterioro. Es decir, si hay una temperatura ambiente muy caliente, entonces
el riesgo es mucho mayor. El aumento de la temperatura y el contenido de humedad de los granos actúa favoreciendo los procesos fermentativos, dice. ¿Sí? Y el contenido de humedad, dice, actúa favoreciendo los procesos de fermentación y el desarrollo de microorganismos. La temperatura puede variar de acuerdo a la ubicación geográfica, de acuerdo a la época del año y el primer caso de bolsa con grano húmedo. ¿Sí? En otras palabras, también la temperatura del ambiente va a influir, dice, en lo que es el proceso de fermentación y desarrollo. Imagínense, jóvenes, que tenemos pues una humedad, pues estamos en época de lluvia, ¿no? Y nosotros vamos a almacenar pues ese grano, lo vamos a poner en el saco. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Es muy probable que esos granos han ganado pues un porcentaje de humedad, ¿no? Y si nosotros lo vamos a embolsar, es muy probable que también pueda germinar o también pues pueda contaminarse por microorganismos, en la cual pues la humedad es favorable. ¿Sí? La limpieza de los granos. Generalmente las impurezas, restos de hojas, tallos, tierras que vienen con los granos concentra una mayor humedad, dice. ¿Sí? Es decir, no solamente pues no solamente son los granos en sí, sino también los restos como las hojas, los tallos y la tierra pueden tener también un porcentaje de humedad y eso puede influir en el deterioro también del grano. ¿Sí? Y esta situación, dice, incrementa el riesgo de los deterioros, ¿no? De los granos. Daños físicos, mecánicos de los granos. En el deterioro de los granos se acelera cuando los granos se presentan dañados climáticamente y o mecánicamente. ¿Sí? En años otoños lluviosos, muchos granos, una vez maduros, deben permanecer en el campo expuestos a inclemencias del tiempo, perdiendo su calidad. Estos granos cosechados con un contenido de humedad superior a la del recibo son los que tienen un alto grado de riesgo en almacenaje. Es decir, de acuerdo al clima, si es un clima pues donde es lluvioso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo voy a cosechar pues en esa época donde es lluvioso, entonces esos granos van a ganar un porcentaje de humedad y ese porcentaje de humedad pues va a ser muy sensible a que estos granos se puedan pues contaminar, ¿no? Es decir, se pueda contaminar por microorganismos, ¿sí? El mismo efecto causa cuando los granos sufren daños mecánicos, ¿no? Por efectos de las cosechadoras, ¿sí? Es decir, que no solamente pues es el clima, ¿sí? También en el momento de la cosecha, si nosotros utilizamos maquinaria, es decir, en este caso una cosechadora, ¿sí? Puede también puede deteriorar los granos, ¿sí? Y si el grano dañado mecánicamente es un grano biológicamente degradado, ¿sí? Si un grano se daña, entonces es decir que ese grano ya está dañado, ¿no? Y su calidad deteriora muy rápidamente, aún así si está en alto contenido en humedad, ¿sí? Es decir, si también ese grano ha sido dañado y la humedad del ambiente es bastante, entonces eso también puede ayudar a que se deteriore también. Esos son los daños físicos. Luego tenemos la calidad genética de los granos. Este tema se refiere pues a la calidad de los granos, las características de cada variedad, cuál tiene más respaldo genético. Los granos tienen una estructura físico-química, características propias de la especie o variedad que se trate. Se puede decir que hay granos que más o menos deteriorables que otros, ¿no? Por ejemplo, el grano de maní es más deteriorable que el grano de soya, ¿no? Y este más que el maíz, dice, y este que más que el sorgo, pero además entre variedades de la misma especie hay una gran variabilidad de calidad de granos. Por ejemplo, el maíz, los del tipo colorado duro son mucho menos deteriorables que otros granos de amarillos dentados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la característica, ¿no? Que la variedad, ¿sí? De cada pues grano va a ser muy diferente, ¿no?
algunos granos van a ser pues muy resistentes a otra variedad, van a ser resistentes o a la misma especie o a la misma especie, ¿no? Puede ser más resistente, ¿no? Entonces, eso también son de acuerdo pues al cultivo que se realiza, también pues al sembrío, el tipo de tierra, todos muchos factores que van a intervenir en lo que es la calidad genética de los granos, ¿no? En lo que nosotros tenemos en la zona del altiplano, tenemos la quinoa, ¿no? Tenemos diferentes variedades de quinoa, ¿no? Y esas quinoa también pues son muy resistentes también pues al clima, ¿no? Se ha adaptado ya hace miles de años, ¿no? La cual pues nosotros en la actualidad utilizamos también, ¿no? Y también ya sabemos la resistividad que tienen pues frente a este clima, ¿no? de nuestra región. Productos químicos conservantes. Sí, los productos están formulados en base a sustancias químicas que inhiben el desarrollo y proliferación de los microorganismos, hongos y bacterias. La eficacia de estas sustancias ha sido parcialmente probado en bolsas plásticas, dice, y aún queda mucho por hacer en este tema, pero se han demostrado su buena actividad en otros sistemas de almacenamiento, principalmente con aquellos productos formulados a base de propionato de sodio y amonio con el agregado de otras sustancias químicas. ¿Sí? Entonces los productos químicos conservantes, ¿sí? Son hechos obviamente de sustancias químicas que van a ayudar a que la cantidad de microorganismos pues puedan disminuir. Algunas han sido probadas, dice, en bolsas plásticas, pero sí han demostrado una buena actividad sobre otros sistemas de almacenamiento, ¿no? Es decir, esos productos químicos conservantes, ¿no? Yo lo puedo agregar pues a un determinado grano, ¿no? Y después lo voy a almacenar. Entonces dice que esto ha resultado pues muy beneficioso, ¿sí? Principalmente dice aquellos que son base de propionato de sodio y de amonio, ¿no? Estos son pues los productos químicos conservantes que se utilizan, ¿no? Y que han dado muy buenos resultados. Luego tenemos la media sombra. Esta técnica, dice, consiste en cubrir las bolsas con media sombra del 80%, favorece la conservación de granos y disminuye el riesgo de deterioro. La sombra disminuye el efecto de calor directo que recibe del sol, ¿no? Es decir, este tratamiento se hace con la finalidad de la conservación del grano, ¿no? Es decir, va a disminuir. La sombra disminuye, dice, el efecto del calor que recibe del sol y elimina la condensación causada por la amplitud térmica diaria. Es decir, que va a atenuar la temperatura, es decir, va a ayudar a que la temperatura no sea muy fuerte, ¿sí? En lo que son los granos, ¿no? Es decir, donde nosotros estamos almacenando, esa temperatura no va a ser tan fuerte, sino va a ser una temperatura adecuada, ¿no? Es decir, por eso va también la parte sombra, ¿no? Va a atenuar esa temperatura también el grano de tal manera que no se deteriore. Tenemos el control de calidad, es oportuno y bien dirigido, disminuye el riesgo de deterioros en base de un buen control, da a conocer perfectamente la calidad de granos que almacenamos, contenido de humedad, daño climatológico, daño mecánico, contenido de impurezas. Esto se observa en la tolva por tolva y medidas de llenado. Si las tolvas son pequeños o embudos donde pueden entrar los granos, ¿no? Para efectuar cualquier tipo de operación, ¿sí? Es decir, el control de calidad se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? En los almacenes, en contenido de humedad, en el daño climático, daño mecánico o contenido de impurezas, ¿no? Es decir, en esos aspectos. Consideraciones finales. En casos extremos, el riesgo de deterioro como este almacenamiento de granos de alta humedad, en este caso las bolsas plásticas, se deben considerar todos los aspectos en su conjunto, además de tener muy en cuenta
cualquiera de los factores ya mencionados no suple la mala confección de las bolsas. Si la bolsa está bien armada y se cumple con los principios básicos del sistema, el riesgo principal disminuye considerablemente, pero nunca se elimina totalmente. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta, dice, ¿no?, el almacenaje, ya sea en las bolsas plásticas, hay que tomar en cuenta el contenido de humedad, temperatura, ¿sí?, y las condiciones climáticas, las cuales pueden repercutir pues en la conservación pues de este grano, ¿no? Factores de riesgos laborales. Ahora vamos a hablar de manera generalizada de los factores de riesgos laborales, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en los riesgos laborales en un trabajador? Factor de riesgo. Dice, ¿qué es un factor de riesgo? Dice, se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y control del elemento agresivo. ¿Sí? En otras palabras, el factor riesgo es un fenómeno, ¿sí?, dice la existencia de elementos, fenómenos, ambientes y acciones humanas que encierran una capacidad potencial. Es decir, todos esos factores mencionados como el fenómeno, el ambiente y lo que el ser humano hace en el momento del trabajo, ¿no?, eso puede ser un riesgo potencial para que pueda ocurrir, digamos, un daño, ¿no?, un accidente, una lesión, ¿no?, ya sea material o también, ¿no?, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación de control. Luego tenemos el riesgo. El riesgo, dice, ¿no?, se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o riesgo de integridad física del trabajador, así como materiales y equipos. Entonces el riesgo es una probabilidad, ¿no?, y la probabilidad es si puede o no pasar, ¿sí? Pueda o no pasar, ya sea involuntariamente o voluntariamente, pues un peligro, ¿no?, ya sea para el trabajador o para un material. Factores de riesgos, dice la clasificación. ¿Sí? Factores de riesgo que son biológico. Riesgo biológico es cuando pues ese riesgo biológico podría ser por microorganismos, insectos, ¿no?, o también pues ratones. Un riesgo, factores de riesgo tenemos fisiológicos o ergonómicos. Ergonómicos se refiere pues a lo que es la parte pues del cansancio, ¿sí?, también daños internos, un mal funcionamiento pues del ser humano, ¿no?, de repente algún tipo de enfermedad, físico-químicos, ¿sí?, químico y físico, ¿no? Esos son los factores de riesgo, ¿sí? Se puede manifestar de esa manera. Factores de riesgos biológicos. En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados, como hongos, virus, bacterias, parásitos, plumas, polen, etc., como la proliferación microbiana que favorece al ambiente cerrado. Igualmente la manipulación de residuos de animales vegetales derivados también es una contaminación, ¿no? Entonces, todos esos serían los factores de riesgos biológicos, ¿no? Son aquellos factores de riesgos biológicos, es por lo cual un ser viviente, ya sea microorganismo, ya sea un ser viviente un poco más grande, ¿no?, pueda provocar este tipo de riesgos, pues, ¿no? Por eso se le considera como riesgos biológicos.
Y riesgos ergonómicos involucra, dice, a los agentes, situaciones para ver la adecuación del trabajo o a los elementos de trabajo a la fisonomía, ¿no? Representa factor de riesgos los objetos puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas, desde cuyo peso, tamaño y diseño puede provocar un estrés, ¿no? En otras palabras, los riesgos ergonómicos podría ser las incomodidades que va a tener pues un trabajador, ¿no? Y esa incomodidad va a provocar pues un estrés en el trabajador, ¿no? La cual no es adecuado y puede provocar pues algún tipo de fatiga física, lesión o osteomusculares, ¿no? Es decir, de los huesos. Factores de riesgos físico-químicos. Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor de ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o defectos que puedan desencadenar incendios, ¿no? Explosiones, incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas, presencia de materias primas y sustancias combustibles, presencia de sustancias químicas reactivas, ¿sí? Estos factores de riesgos pues físico-químicos puedan provocar algún tipo pues de accidente, ¿no? En este caso puede ser el calor, ¿no? Recalcando de repente el uso pues de sustancias inflamables, ¿no? De repente tenemos el alcohol, ¿sí? O combustibilidad, ¿no? Puede ser gasolina, ¿no? Pueden desencadenar incendios, ¿no? Eso es, y generar pues lesiones a personas, ¿no? Entonces a eso se refiere los factores de riesgos físico-químicos. Eso puede ocurrir también, dice, almacenamiento de materia prima y presencia de materia y sustancias combustibles, presencia de sustancias químicas radioactivas, ¿no? Es decir, elementos químicos que de repente con acción de algún tipo de sustancias, ¿no? Pueden provocar algún tipo de accidente. Luego tenemos los factores de riesgos químicos, son todos aquellos elementos, sustancias que entran en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción. Inhalar significa que lo voy a absorber, lo voy a oler, ¿no? Absorción significa que yo mismo lo estoy inhalar por la nariz y absorción pues por la boca, ¿no? O la ingestión es cuando ya entra a mi organismo, ¿no? Puede provocar intoxicaciones, ¿no? Es decir, si yo voy a absorber un químico, de repente un ácido pues sulfúrico, ¿no? de un laboratorio, me va a provocar pues un tipo de intoxicación, un tipo pues de quemadura o algún tipo de lesión, ¿no? Este es un ejemplo más. Luego tenemos factores de riesgos físicos. Por lo general estos factores dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada, vibración, que actúa sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo a la intensidad y tiempo de exposición de los mismos, ¿sí? Estos riesgos físicos se considera pues a la carga física, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un señor que está levantando, haciendo un esfuerzo físico, ¿no? A eso se considera como riesgos físicos. Puede ser el ruido, puede ser la iluminación, es decir, la luz, la radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada, ¿no? Esos son los riesgos físicos. La temperatura, dice, ¿no? La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella, ¿no? Peligro de alta temperatura, peligro de baja temperatura. Ahí tenemos efectos del calor, efectos, dice. Fatiga, deshidratación, deficiencia, circulación de órganos, alucinación, hipotensión, deshidratación, calambres, trastornos de la piel, ¿no? Efectos del frío, temblor involuntario, disminución de destreza,
reducción de la capacidad del tacto, congelamiento de extremidades cuando la temperatura, ¿no? Y así por el efecto. Entonces tenemos efectos por el calor y efectos por el frío, ¿sí? De alguna otra manera, pues si uno está en el calor, va a tener las consecuencias, ¿no es cierto? Es decir, va a sufrir, se va a cansar rápido, va a perder cantidad de agua y también puede presentar un dolor de cabeza. Si fuera pues efectos por el frío, ¿no? Su circulación de su sangre va a ser muy lenta, va a tener temblor involuntario, también podría ser una escalofríos, ¿no? Disminución de destreza, es decir, no es decir, por el frío va a poder manipular las cosas muy lentamente, pues, ¿no? Reducción de capacidad del tacto, congelamiento de extremidades, ¿no? Esos son los efectos, ya sea por calor o por frío. Medidas de prevención y control, temas de aire acondicionado, elementos de protección personal. Los elementos de protección personal tenemos pues las botas, tenemos la indumentaria, tenemos los guantes, tenemos los cascos, tenemos los lentes, ¿no? La calefacción pues son sistemas la cual van a proporcionar alguna temperatura, ¿no? Ropa térmica, techos altos son mejores que los bajos y el aire caliente sube, ¿sí? Es decir, en una planta la temperatura pues que es adecuado, ¿no? Es de 3 metros con 15, pues, ¿no? Aproximadamente. Si esos techos altos va a ayudar a que todo el calor que está pues en la parte superior se vaya pues a la parte de inferior, se vaya a la parte superior, ¿no? La cual pues va a ayudar a que no se caliente el ambiente, ¿no? Luego tenemos la radiación, efectos en la salud, estrés postraumático, irritabilidad, mareos, vértigo, piel, quemaduras, medidas de control, uso de barreras metálicas, especificar, mantenimiento preventivo, ¿no? Y otros más. Mecanismos de iluminación. Los mecanismos de iluminación, efectos en la salud, reducción ocular y accidentes en áreas de trabajo, ¿sí? Medidas de control, adecuar la cantidad de luz de acuerdo al trabajo que va a realizar, utilizar el máximo de iluminación natural, informar a parte de la administrativa para que tome las medidas adecuadas, ¿sí? Es decir, hay áreas digamos en una empresa en la cual debe tener mucha iluminación para que se pueda transitar, ¿no? Entonces, y también pues se debe informar pues no sé, la iluminación es mucho o poco, ¿sí? Para poder pues realizar cualquier tipo de trabajo, ¿no? Lo que se realiza. Riesgos por energía eléctrica, efectos en la salud, lesiones en el cuerpo. Claro, una persona que digamos le agarra la corriente eléctrica, de hecho que va a sufrir pues lesiones en parte de su cuerpo, ¿no? Quemaduras, ¿sí? Medidas de control, controlar la intensidad de corriente, manejar señalizaciones y zonas de riesgo, manejar respectivos equipos de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que, si quiero trabajar con corriente eléctrica, debemos tener pues señalizaciones, ¿no? Controlar la intensidad, ¿sí? Que no sea muy alto, de tal manera que no pueda pues matar a un trabajador, manejar los respectivos equipos de seguridad como botas y otros más, ¿no?